Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos en una de mis cuentas pequeñas, una de esas cuentas mini que sirven para este tipo de tutoriales que yo sé que les gusta mucho, y es para el mejor mazo para Arena 14. Y no es que solamente vamos a traer el mejor mazo para Arena 14, vamos a traer también los mejores mazos para cada arena. El mejor mazo para cada arena, ya sea 5, 4, 3, 10, 11, 12. Así que tranquilo, que puedes esperar aquí en el canal tranquilamente y vas a encontrar ese videíto. Además, ya tenemos algunos videos ya un poquito desactualizados, pero que aún funcionan con unos mazos muy bellos, así que se los recomiendo, están en el canal. Pero hoy tenemos un mazo muy importante para Arena 14 para subir a la Arena Legendaria. Entonces, esta cuenta, como yo lo normal es, no la subo a Arena Legendaria para poder hacer este video, porque yo pienso que es de todos los de la arena el más importante, porque aquí es cuando te puedes atascar. Y bastante. Lo sé porque yo tuve esa experiencia hace mucho tiempo cuando la arena legendaria era la arena Montepuercos. Pero bueno, vamos con el mazo y es este de acá. Un Lockbait, sí señores, un Lockbait. Y el por qué, antes de que alguien me diga, no, pero el Lockbait no me gusta, ¿qué tal? Pim pum pam. Igualmente, durante el video te voy a dejar varios mazos para que tú vayas viendo, mira, otras recomendaciones. Pero este es el que yo considero el mejor, el que te va a ayudar a subir mucho más fácil. Y además de eso, vas a poder seguir subiendo copas en arena legendaria. Tenemos un Lockbait clásico: princesa, barril de duendes, cohete, espíritu de hielo, tronco, valquiria, muy importante, la valquiria y la torre infierno. Sinceramente muy importante para poder defender, porque aquí que te vas a encontrar con mucho que bruja, mega caballero, gigante esqueleto, o sea, gigante esqueleto, que más vi así, golem, también bárbaros de élite. Estas dos unidades ayudan a defender todo eso, y además que muchas veces vienen en combo. Y además de eso tenemos la pandilla, y se los voy a mostrar en estas partidas que estuve aquí ganando, y vamos a ver esta de acá. Bueno, panitas, empezamos con lo primero. ¿Por qué hago este tipo de videos? Porque me parece mucho más útil para ustedes que están empezando en Clash, que están entrando en Arena Legendaria, enseñarles cómo jugar el mazo de esta manera, no yo comentando la partida, lo cual en muchos casos que ustedes capaz no me van a entender, o yo no me puedo explicar de la mejor manera porque también estoy concentrado en la partida. Pero bueno, primero, iniciamos acá tranquilamente la partida. Vamos a ir también saltando ciertas partes para que no sea tan largo el video. Pero primero, como ven, yo empecé con princesa. Es bueno que si tienes la princesa en ciclo, empezar con ella. De resto, no ataques con más nada, al menos que tengas el barril de duendes. Ataca, pero haz un ataque simple. Vean que acá yo simplemente coloco la princesa. No hago nada del otro mundo. Espero a ver con qué me la defiende. Y coloco valquiria. Juego muy tranquilo, muy a esperar a ver qué hace también el rival, a qué responde. Y yo voy. No vas a hacerte un push donde vas a lanzar todo a lo loco, al menos de que ya la partida esté a lo último y la tengas ya a punto de ganar. Te lanzas un cohete, un barril de duendes ahí rápido, tal. Tranqui, ahí no hay problema. Siempre tener el tronco para más que todo la defensa. Muy importante porque también aquí hay mucha gente con barril de duendes. El cohete, muy importante acá. Cada vez que el rival lance una unidad tipo mago de fuego, bruja, mosquetera, ahorita no me acuerdo, dragón infernal, ponerle desde allá atrás, que le puedas dar tanto a la torre como a la unidad, lánzale el cohete. Si le vas a dar solamente a la unidad y no a la torre, o solo a la torre y no a la unidad, no gastes el cohete, no es necesario. Muy importante, porque les dije la torre infierno acá para defender. Acá sí, en este tipo de cositas vamos a tener que sí gastar un poco más de elixir. Pero vean que con nosotros gastamos 9 elixir y él gastó 9 elixir también. Nosotros pudimos defender y nos queda la torre infierno defendiendo. Siempre eviten a toda costa que el rival venga y les golpee la torre infierno. Especialmente si la tienen a nivel bajo, como es mi caso, que la tengo a nivel 8 y él tenía un mega caballero del 12. La verdad, un salto del mega caballero hubiese sido lo horrible, o sea, la verdad, horrible. Acá, como ven, yo no he lanzado más princesas del puente. ¿Por qué? Porque me estoy quedando, como les dije al principio, defendiendo. Acá, por el nivel de sus cartas, me matan rápidamente a la valquiria. Y bueno, ahí tengo que asumir daño. No te vuelvas loco lanzarle un cohete, no sé, un tronco. Que por favor no le lanzo un tronco en vez de dragón. Y acá, vean, repito la misma. Esta vez lancé el barril de duendes, pero le lanzo el cohete al mago de fuego. Mago de fuego, importante que se lo quiten, que hay mucho en estas copas. Vean como la princesa de atrás, que estaba defendiendo, está haciendo muchísimo daño. Importante la princesa para el daño, y él está obligado a defenderla. Pero como está diciendo, importante que se quiten el mago de fuego, la bruja y las valquirias, y los bebé dragón también.
¿Por qué? Porque en este mazo, que es mucho spam, sufre bastante. Entonces, miren lo que yo empiezo aquí a hacer. Princesa del otro lado para ayudarnos a defender y que no la maten tan fácil, exceptuando esto que hizo el rival, que no me lo imaginé que lo hiciera. Una excelente bola de fuego, que nosotros, aún con todo y eso, terminamos defendiendo bastante bien al Mega Caballero. Vean que ahí yo defiendo al Mago de Fuego y no me vuelvo loco. Miren, yo pude haber atacado, lanzó un barril y dije, no, he gastado mucho elixir en defensa, vamos tranquilamente, con calma, muchachos, que es lo que más les digo yo siempre en todas las guías de Clash Royale, que la lista de reproducción está aquí arriba, es que vayan con calma, muchachos, no se vuelvan locos, no empiecen a lanzar cartas por lanzar, no, vayan, vean el ciclado del rival, el elixir, porque aún con bajo nivel puedes llegar a ganar este tipo de partidas. Miren como yo ahí ya con muy buenas defensas y un buen ataque terminamos ganando a un rival que tenía Mega Caballero al 12 y yo tenía un barril de duendes que al 8. Al 8 y una Valkyria al 8 y la verdad cartas bastante bajas. Bueno, panitas, pasamos con la segunda partida que voy a mostrar hoy, que es esta de acá, que es muy interesante. Que tenemos Mini P.E.K.K.A Mega Caballero al 12, un combo que muchos me dicen, no sé cómo está rotísimo en arenas bajas y tal. Y entiendo si no lo sabes defender. Son 11 elixir, que la verdad es mucho elixir que lo puedes defender con 8 tranquilamente. O sea, ya les voy a explicar cómo. Igualmente, creo que en esta partida el rival no me hace ese combo junto. Pero puedes defenderlo igual. Cuando te lo lanzan a 2 líneas lo puedes defender tranquilo. Vean cómo empecé esta partida. Igual que en la partida anterior. Princesa al principio. Y bueno, yo aquí lancé un cohete. Error técnico. Además de eso, el rival tiene tronco, por lo cual hay que tener cuidado. Yo que hice acá, defender con una pandilla, ya que se había gastado el tronco. Yo dije, al menos de que tenga sapos, flechas, no la pasó mal. Pero bueno, ahí él se gastó el tronco, ya sé que tiene tronco. Y atacar me va a costar un poco más, porque me va a defender bastante bien el barril de duendes. Pero por eso esto es un lockbait, para hacer que él gaste el tronco en otras unidades y así tú sacar con tu barril de duendes. O ciclar más rápido que el rival, que es algo que hace muy bien este mazo, que es lo que yo le recomiendo mucho. Traten de ciclar. Vean cómo yo aquí con una princesa empiezo. Lo importante que es la princesa. Vean todo el daño que yo he hecho con la princesa. El rival no sabe qué usar contra la princesa. No sabe qué usar, no sabe cómo quitársela encima porque la ve tan insignificante. Pero luego ve el daño que le está haciendo y dice como que, what, ¿qué está pasando acá? Torre infernal, como ven, nuevamente para defender. Excelente, es excelente para defender, una estructura maravillosa en estas arenas. Y también más arriba funciona bastante bien, especialmente acá, porque hay mucha gente con este tipo de cosas. Mega Caballero, esqueleto gigante, la verdad, wow. Pero acá yo, al no imaginarme que tuviera Mega Caballero, me distraje un poco, me confié. Y puse mal a esa princesa, quería activarme torre, por eso la puse ahí tan pegada, pero tenía que ponerla un poquito más a la izquierda. Siempre que quieran activar la torre con el Mega Caballero, traten de ponerlo más hacia el lado donde está el Mega Caballero y no hacia el otro lado, porque pueden pasar este tipo de cosas. Entonces, él se gasta el tronco aquí. ¿Y qué hago yo? Yo estoy tranquilito, lanzo mi barril de duendes. ¿Por qué? Porque él se gastó el tronco. Un lockbait. Tenemos que baitear el lock, que es el tronco. Cohete, buen cohete. Bien, no me podían salir 2 cohetes mal, porque si no hubiese sido todo malo. Todo malo, la verdad. Esa pandilla excelente para defender ambos lados. Y yo vuelvo con que la princesa, el rival no sabe qué hacer. El rival no sabe qué hacer, no sabe cómo quitarse la princesa. Y mientras él piensa, yo agarro y le quito tranquilamente daño a esa torre. Le quito vida. Entonces, nosotros ponemos aquí la Valkyria. Vean que para la Valkyria defender, miren, ¿con qué defendí? Bruja. Bruja, esqueleto gigante y... Uy, se me olvidó el otro. Y ejército de esqueletos. Lo defendí bastante bien y bastante sencillo. Me quedo el elixir, ataqué y viene esa princesa. Como es lo importante, él se gastó el tronco, es verdad, mató mi barril de duendes. Pero miren qué lindo como queda esa torre destruida. Ven que es muy bueno este mazo. Y aún con cartas a nivel bajo. Y bueno, panitas, sinceramente estaba pensando si mostrar las otras partidas o no. Pero es que es un poquito más de lo mismo. Las defensas son muy parecidas. Y la idea es la misma siempre. Defender con la princesa o atacar con la princesa. Lanzar el barril de duendes en el momento que nosotros creamos oportuno para poder hacerle daño. Dependiendo también de si el rival tiene tronco o no. Hay que saber el momento cuando no tiene el tronco. Por eso es muy importante que sepan el ciclado del rival. Pero vean que el mazo va muy bien. Va muy bien, lo demostré con gente que estaba a un nivel mayor acá en esta arena. Y yo sé que ustedes con práctica y usando el mazo como se debe, van a subir tranquilamente a arena legendaria. Eso sí,
Si no les gusta el lockbait, tranquilamente recuerden que durante el video les dejé varios macitos ahí tirados, así como pum, que los van a tener que buscar durante el video, pum, que son recomendaciones. Si quieren que haga guía de esos mazos, déjenme en los comentarios. Y si no estás en arena 14, también déjame en los comentarios y dime tu arena para así hacer el siguiente video. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, pueden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like. Les dejo aquí el mazo de lockbait y además de eso, los espero en el siguiente video.